Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Por fortuna para todos nosotros es viernes y podemos estar aquí en este encuentro que siempre es anhelado por cada vez más personas en el mundo entero. Hoy conversaba con un grupo maravilloso que se reúne alrededor del mundo para vivir el proceso de duelo y me decían cómo hacemos para, yo les decía a ellos, a ellas, encontrémonos con Gonzalo hoy y todos los encuentros porque a medida que la comprensión espiritual va aumentando, la tranquilidad, la paz, que se traduce en felicidad para todos nosotros, va llegando de una manera maravillosa. Le doy la bienvenida a nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, muchas gracias. Un gran abrazo. ¿Cómo pasan los días? La verdad. Yo no sé, pero la velocidad con que pasa el tiempo es increíble y yo lo mido, como siempre lo digo, en este encuentro de los dos. Porque hace unos días estábamos y otra vez estamos y ya han pasado 8 días. Sí, Y bueno, en 8 días pasan muchas cosas. Claro, evidentemente. Mi querido Gonzalo, el tema que habíamos hablado hace 8 días atrás, aparecía esas experiencias que usted ha tenido en su largo recorrido y maravilloso recorrido del despertar espiritual, en el cual, como usted siempre lo ha dicho, parte fundamental de ese proceso es la neutralización del ego. Sí. Y había encontrado algunos métodos, algunas cosas que le habían servido a lo largo de su vida, recuerdo, entre eso reírse. Pues vamos a hablar de cómo neutralizar el ego y cómo Gonzalo lo ha venido observando y neutralizando durante todo este tiempo. Bueno, pues sí, la verdad es que me acabé, estoy apuntando una cosa para que no se me olvide ahora comentarla, Sí. ¿no? Pero sí, vamos a ver, el problema de estas cosas, hijo, es que ya me gustaría poder dar una receta, decir, mira, te tomas Claro. una aspirina y ya está el ego trascendido, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que eso no es así, ¿no? Y además yo animo a la gente que huya de técnicas rápidas, en fin, de cuestiones artificiales, porque no, algunas ya las he intentado yo también, pero no ya verificó que no funcionan. Ya verifiqué que no funcionan, ¿no? Entonces, sí, algunas funcionan para tener el ego un poco más contento, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero vamos, no para trascenderlo, ¿no? Vamos a ver, si me preguntaras a mí, ¿no? Por mi experiencia en este trabajo que vengo haciendo, ¿no? Durante ya muchos años, se me ocurre dividirlo en tres partes, ¿no? Como en tres recomendaciones, ¿verdad? Y luego una ya más ligera al final, ¿no? Para cerrarlo, ¿no? Pero fíjate, yo cuando he estado pensando, cómo he trabajado yo esto, ¿no? Se me ocurrían como tres campos distintos, ¿no? O sea, tres cuestiones distintas, ¿no? Una, el cambio de contexto mental, ¿no? Que ahora explicaré, ¿verdad? La segunda es la práctica, o sea, el generar una serie de actitudes, ¿no? Que yo he resumido en 7, 7 actitudes que me han ayudado. Y luego, pues, la práctica de la meditación, que también divido en 3 formas de meditar distintas, ¿no? Para que cada uno elija la que le guste más. Y ya por último, al final, pues un consejo para no tomarlo todo muy en serio, ¿no? Pero porque si no, a veces nos ponemos eso como un objetivo, ¿verdad? Sí. Y lo dificultamos más, ¿verdad? Porque esto tiene que ser algo que hagamos disfrutando, con humor, ¿sabes? Sí. Y no tomárnoslo tan en serio que nos paralice, ¿no? O que nos haga rígidos, ¿no? Entonces, podemos empezar por la primera, ¿no? O sea, yo realmente, el comienzo de mi camino espiritual, pues realmente consistió en un cambio, ¿no? De comprensión acerca de la realidad, ¿no? El contestarme de manera diferente a las preguntas famosas de la filosofía de quién soy yo y para qué estoy aquí. Cuando empecé mi investigación, ¿verdad? O mi estudio, pues lo dediqué un poquito a eso, ¿no? ¿Y qué me hizo cambiar, ¿no? Mi visión? Bueno, pues leí a todos los místicos, ¿no? Durante muchas horas,
leí mucho sobre ciencia moderna y claro, cuando fui comprendiendo, ¿no?, lo que estaba diciendo la ciencia moderna acerca de la realidad, lo que habían dicho los místicos a la hora de la realidad, pues quedó claro en mi mente, ¿no?, en mi comprensión, que somos seres espirituales que hemos venido a hacer un curso a una escuela de almas, ¿no? Y que no somos seres físicos, ¿verdad?, que están teniendo una experiencia pues de prueba o de trascendencia o de a ver si lo hacemos bien o mal y después nos vamos al cielo o al infierno, ¿no? Sino que comprendí que esto va de evolución de la consciencia, ¿no? Y claro, eso cambió totalmente la visión que yo tenía de mí mismo, de la realidad, de la razón por la que yo estaba aquí, ¿no? Y sin esa comprensión, digamos, sin ese cambio, ¿no?, de punto de vista o de perspectiva, ¿no?, pues creo que no hubiera podido hacer el resto del trabajo, ¿no?, porque la mente hubiera sido un obstáculo, ¿verdad? Entonces, yo diría que yo empecé, al menos yo empecé por ahí, ¿no? Hay gente que puede empezar de otras maneras y que a lo mejor está genéticamente más preparada para otras vías, pero en mi caso, estás preguntándome, es mi experiencia personal en esto, ¿no? Yo empecé por la comprensión, ¿verdad? Y estuve muchos, yo te diría, unos años en eso, ¿no? Y muchas miles de horas, ¿no?, de lectura, de investigación, de aprendizaje. Y bueno, eso cambió mi perspectiva, ¿no? Cambió mi perspectiva. Y entonces, una vez que había cambiado mi perspectiva, pues tuve hecho la primera parte del proceso, ¿no? Como yo lo veo, ¿no? Si echo la vista atrás, digo, pues empecé por ahí, ¿no? Esa primera parte, que es adquirir la información correcta, por así decirlo, ¿no?, pues me llevó mucho tiempo y lo único que he intentado yo hacer, ¿no?, una vez que ese cambio se produjo, pues es intentar explicárselo a los demás que lo quieran escuchar, ¿no?, de manera que ellos no tengan que invertir tanto tiempo como yo tuve que invertir para conseguir eso, ¿no? O sea, de alguna manera resumirlo, explicarlo bien, ¿no? Y ojalá pues sea capaz de ahorrarle a la gente pues las miles de horas que a mí me llevó, ¿no?, el poder hacerlo, porque en aquel entonces yo no lo podía escuchar de nadie, ¿no? O sea, el discurso no estaba bien montado, ¿no? Claro. Entonces, claro, bueno, yo empecé por ahí, ¿no? Empecé por eso, por un cambio de perspectiva y de comprensión, ¿no? Claro, cuando hice eso me di cuenta de que no bastaba, que no era suficiente con saber acerca del tema, ¿no?, sino que yo tenía que de alguna manera vivir el tema, ¿no? O sea, convertirme en eso, ¿no? No solo saber acerca de eso, ¿no? Porque si sé acerca de eso, pues a lo mejor puedo dar una clase en una universidad, ¿no? Pero no puedo yo estar en paz y trascender el ego yo, ¿no? Para trascender el ego, además de adquirir, digamos, la información correcta, pues tuve que entrenarme, ¿no? Y en ese entrenamiento, pues es verdad que llegó a mis manos la información de Smedley, que es muy buena para eso, y otras informaciones. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar de alguna forma adquirir, ¿no?, estas actitudes, porque ya la comprensión estaba, pero era cambiar mi actitud interna, ¿no? O sea, en qué me tenía que centrar, ¿no?, para poder entrenarme, ¿no?, en ello, ¿no? Y identifiqué, pues, 7 actitudes, ¿no?, en las que me entrené, ¿no? Claro, cuando me entrenaba en ellas, pues no siempre lo conseguía al principio, no era fácil, a veces me desesperaba porque no conseguía vivir lo que comprendía, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que descubrí en el proceso es que todavía había muchas cosas que me sacaban de mi centro, ¿no?, de mi paz, pero que el tiempo que me llevaba a volver al centro era cada vez menor, ¿vale? O sea, se me distorsionaba un poco, pero luego era cada vez menor el tiempo hasta que con el mucho entrenamiento pues se llegó a convertir en automático, ¿no? O sea, que ya no había salida del centro, ¿no? Pero eso lleva, insisto, tiempo y entrenamiento y no tenemos que desesperarnos porque tengamos esa dificultad, ¿no? Entonces,
Fíjate, al hablarte de estas 7 actitudes, yo las resumía en mi cabeza como las 5 As, la R y la V, ¿no? Verás. Entonces, las 5 As fueron las siguientes que yo trabajé, ¿no? Que son las famosas herramientas del amor, que explica muy bien Smedlin y otros maestros espirituales, ¿no? Porque, claro, no es el único que lo explica, pero él lo explica muy bien, ¿no? Fíjate que yo siempre he dicho que la más importante para mí fue la aceptación, ¿ves? La primera, la aceptación, ¿vale? ¿Qué es la aceptación? Pues es aceptar lo que ocurre sin perder la paz, aunque sea desagradable para mi ego. Por ejemplo, si me rompo una pierna no es agradable para mi ego, pero en vez de resistir el evento, lo acepto, porque comprendo que si me he roto una pierna es porque de alguna manera yo necesito esa experiencia para crecer. Por razones que mi mente puede comprender o no puede comprender, pero no hay ningún evento que ocurra en el universo que no sea pedagógico, ¿vale? Para el que lo vive. Y no hay ningún evento, por supuesto, que salga de las leyes, porque entonces el universo se desorganizaría. Con lo cual, como comprendí que lo que ocurría era la voluntad de Dios, del absoluto, de lo que cada uno lo quiera concebir, pues empecé a renunciar a intentar cambiar la realidad, ¿no? Sino que lo que intentaba era cambiarme yo para estar en paz con la realidad, ¿verdad? Porque comprendí que muchas veces el universo no nos va a dejar cambiar la realidad, porque eso es como cambiarle la escuela, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero sí nos va a dejar cambiarnos a nosotros mismos para que aceptemos esa realidad, ¿no? Y por lo tanto, más que luchar para cambiarlo de fuera, para acomodarlo a mis gustos egoicos, pues empecé a trabajar a cambiarme yo, ¿verdad?, para estar en paz con lo que ocurriera. Eso no quiere decir que me convertía en una persona inactiva o pasiva o no dispuesta a ser de servicio, pero cuando se me solicitara, no cuando yo creyera que había que hacerlo, ¿no? Porque eso lo entenderemos después cuando hable de la sexta herramienta, ¿no? Pero en definitiva, la primera herramienta fue aceptar, entrenarme a aceptar la realidad. Eso, como hemos dicho en otras charlas, es la enseñanza central tanto del cristianismo como del budismo para la trascendencia del ego, ¿no? Con lo cual lo comprendí y lo practiqué, ¿verdad? Y diría que de las 7 herramientas que practiqué, pues quizá esa sea una de las más importantes, ¿no? Y yo creo, Gonzalo, que es la más difícil porque cuando uno conversa con las personas, dicen cómo puede uno aceptar y se puede nombrar cualquier cantidad de cosas de esas, Cualquier barbaridad, sí, sí. claro, cualquier tantas cosas que vemos en este mundo, ¿no? Que sabemos que hay un propósito, pues quienes ya tenemos un poquito de conocimiento, pero quien no dice cómo puedo aceptar la tragedia, la guerra, todo, El asesinato de un ser el querido, asesinato. una enfermedad grave, lo que sea, ¿entiendes? Pues hay que aceptarlo porque fíjate que los textos espirituales importantes de la humanidad todos nos los dicen, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio, siempre lo hemos dicho, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis que son necesarios. Claro, ¿necesarios para qué? Si no es para el crecimiento del alma, ¿no? Nos lo dice el budismo, ¿no? En la enseñanza central de Buda, ¿no? Con el sufrimiento y el deseo egoico, ¿no? Que hemos comentado tantas veces. Pero es que nos lo dice también la filosofía perenne, el Bhagavad Gita, ¿no? Donde Krishna le dice a Arjuna que es muy difícil salirse de la ilusión que él ha creado, ¿no? Claro, entonces tenemos que comprender que de alguna manera, aunque estamos viviendo una experiencia que a nosotros nos parece real, la verdadera realidad en el universo está en las dimensiones superiores. Sí. Fíjate que los científicos, muchos de los grandes científicos modernos están demostrando o intentando demostrar que vivimos una simulación, o sea, que eso va más allá de que la realidad sea holográfica, ¿no? Y por lo tanto, pues hijo, tampoco nos preocupemos tanto de lo que aquí pasa, ¿no? ¿Sabes? Sí. Porque son, digamos, claro, a veces veo una película de cine y es una película dramática y te afecta, ¿no?, a tu interior, lo que está pasando y tal, pero a veces yo digo, oye, un momento, Gonzalo, pero ¿por qué te estás poniendo así? Si es una película, o sea, entiéndeme, no es real, no sé si me explico, ¿no? Y yo creo que comprender que la realidad física o material
es ilusoria de alguna manera, da igual que sea holográfica, simulada, ilusoria, ponle el adjetivo que quieras, nos va a ayudar a esto, ¿no? Porque además tú en tu programa es una de las cosas que más has tratado, que en mi opinión más ha quedado demostrada con tantos testimonios de tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y que se han dado cuenta de dónde está la verdadera realidad, ¿no? Y que lo han explicado muy bien, ¿no? Y entonces, por lo tanto, creo que es un tema que tiene que quedarnos claro y que nos va a ayudar a trascender el ego, porque claro, cuando tú aceptas aquello que es desagradable para el ego, eso es muy molesto para el ego, ¿sabes? Porque la única manera de neutralizar el ego es que no tenga poder sobre ti, que no actúes desde allí, que ya empieces a actuar desde un centro operativo superior, ¿verdad? Que es el alma, y que, claro, porque desde el alma ya las cosas nunca se ven como un problema, se ven como una experiencia, como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y eso cambia, pues, cómo percibimos la situación y cómo la experimentamos. O sea, yo te diría que de estas 7 actitudes que yo tenía grabadas en la cabeza para trabajar, ¿verdad? La primera de ellas es la aceptación. Pues es quizá la más importante, la más difícil, porque claro, ante la realidad nosotros muchas veces sacamos nuestros antiguos patrones, ¿no? Hasta que no estamos muy entrenados en esta nueva, ¿no? Forma de ver las cosas o de actuar o de vivir, ¿no? Y ir limpiando esos patrones antiguos pues lleva su tiempo. Y no tenemos que desesperarnos y tenemos que reírnos mucho de nosotros mismos, usar el humor, hacer lo que haga falta, ¿no? Pero ir entrenándonos en eso, ¿no? En comprender que, aunque no entendamos por qué, los eventos que ocurren son perfectos y necesarios desde el punto de vista de la evolución del alma. O sea que yo diría que esa es una de las primeras actitudes, ¿no?, que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Una actitud de aceptación, de que Dios sabe más, que cuando Dios crea la realidad es lo que le conviene a todos, ¿verdad? Claro, es que muchas veces vamos evolucionando, por ejemplo, pasamos a la democracia desde la dictadura, cuando nos dimos cuenta de los problemas de la dictadura, pero tenemos que vivir la experiencia para saber que no funciona y luego buscar nuevas formas, ¿no?, de organizarnos socialmente. Y claro, la democracia tampoco funciona muy bien, funciona mejor que la dictadura, pero no perfectamente. Y luego pasaremos pues, a los gobiernos de consenso, o en fin, a gestionar, ¿no?, cómo se gestionan las civilizaciones más avanzadas. Pero claro, todo eso es un aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Sí, Y Gonzalo, y al final con lo que se está diciendo llegaremos a lo que usted siempre nos habla. Llegaremos no solamente de la dictadura a la democracia, sino de la democracia a los niveles de conciencia, porque ahí es donde vienen los grandes cambios. Claro, pero no podemos, digamos, comprenderlo y ponerlo en Sí, práctica hasta que no hayamos subido todos de claro, nivel, ¿no? sí, Igual que mucha gente ya se rebeló contra la dictadura, pues llegará un momento que la gente se rebele contra la democracia porque hay otra cosa mejor. No sé si ¿vale? claro. Pero claro, ¿cuántos años hemos estado en dictaduras? Pues yo te diría que 5.000. Claro, ahora a lo mejor nos hacen falta otros 5.000 años de democracias ineficientes pues para llegar ¿sabes?, al siguiente, ¿no? Y así es como se consolidan los aprendizajes y como todo el mundo va comprendiendo, ¿no? O sea que la primera actitud es la aceptación. Yo te diría que la segunda actitud, que en orden de importancia, ¿no?, que ahí me ayudó a trascender el ego, es la actitud de la autorresponsabilidad, ¿vale? Es decir, salir del victimismo, de yo me encuentro mal porque, lo que sea, ¿no? Mi país es horrible, mi familia es espantosa, mis amigos no sé qué, mi pareja no hay quien la aguante, todo eso está muy bien, pero como yo me siento, es mi responsabilidad. Yo puedo decidir marcharme de mi país en un momento determinado o cambiar de pareja o lo que sea, pero no tengo por qué sentirme mal, ¿me explico?, mientras hago todo eso, ¿no? Y por lo tanto decidí dejar de que terceras personas, más o menos ignorantes, ¿no?, tuvieran poder sobre mi estado interior. O sea, que mi estado interior era mi responsabilidad. También la autorresponsabilidad me llevó a practicar y a comprender que todo lo que yo creía que otros me habían hecho
que me podía generar actitudes de rencor, de lo que sea, ¿no? Realmente no me lo había hecho el universo. ¿Qué más da los instrumentos? Si yo no hubiera tenido la necesidad de vivir esa experiencia para mi aprendizaje, nadie me hubiera podido hacer nada, porque la ley no lo hubiera permitido, ¿no? Entonces, generar esa actitud de autorresponsabilidad en vez de victimismo, ¿no? Para mí fue quizá el segundo aspecto más importante en el que entrenarme, ¿no? Porque claro, a Claro, partir Gonzalo. de ahí ya no hay pérdida de paz, a partir de ahí el Sí. perdón sale automático, a partir de ahí todo mejora, ¿no? Claro, es que cuando lo miramos, como estamos hablando de la trascendencia del ego, de esa neutralización, el Claro, ego siempre está buscando un culpable afuera, claro. pero él no es. No, nunca somos claros, siempre la culpa es de los demás, por Siempre. supuesto. Siempre, siempre, siempre. Eso es una de las características del ego, entonces por eso hay que enfrentar esa característica frontalmente y darte cuenta de que no, de que yo soy responsable, digamos, de mi evolución, ¿verdad? Y que yo genero mis emociones y mis sentimientos y que no puedo darle el poder a otras personas ignorantes a, de alguna manera, interferir con mi estado interior, ¿no? Luego delimitaré, no delimitaré, seguiré con la relación o no, pero en ningún caso perderé la paz, porque eso depende de mí, no depende de otro, ¿vale? Y por lo tanto, esa comprensión profunda, pues fue para mí muy importante, ¿no? Porque si no, yo antes estaba siempre afectado por lo que opinaban o decían o hacían los demás, ¿no? Y llegó un momento que me di cuenta que eso era estúpido, ¿no? O sea, que yo no podía dejar mi paz en control de situaciones ignorantes o de personas ignorantes, ¿no? Y que por lo tanto, claro, porque siempre digo lo mismo, o sea, un Gandhi, una Teresa de Calcuta nunca me iba a crear situaciones de ese tipo, las que me lo creaban eran personas ignorantes como yo era ignorante, porque me dejaba afectar en mi paz interior, ¿verdad?, por lo que sucedía fuera de mí, de alguna manera. Y eso fue, digamos, ¿ves?, la aceptación, la primera A, la segunda A es la autorresponsabilidad. Smedling en su taller lo llama asumir, Asumir. ¿vale? Sí, bueno, yo me gusta más llamarlo autorresponsabilidad, Sí, pero estamos diciendo lo mismo, o sea, es la misma idea, ¿no? Y además, hacerme responsable del resultado de mis decisiones. Yo he tomado decisiones en la vida, unas mejores que otras, como todo el mundo, y luego los resultados pues son productos de la calidad de la decisión, ¿no? Y no culpar a otros por los resultados de decisiones que he tomado yo, no sé si de alguna manera. Y eso pues fueron quizá las dos actitudes que me ayudaron mucho en el proceso de ir trascendiendo el ego, ¿no? Mira, una tercera que me gusta también insistir, que a mí me ayudó también mucho y que también empieza por la A, por eso te hablaba de 5 A's, ¿no? sí, sí. Pero la tercera actitud que intenté desarrollar es el agradecimiento, ¿verdad? Agradezco al universo todo lo que tengo, todas las situaciones difíciles y dolorosas que me haya hecho pasar la vida, ¿no? Para crecer en mi nivel de conciencia. No sé, empecé a asegurarme que ese agradecimiento pues me impedía sufrir, ¿no?, ante las dificultades, porque las veía como oportunidades de crecimiento y no como problemas, ¿no? Y comprendía que todo lo que me ocurría, que no me le apetecía a mi ego, pues era algo de agradecer, porque he venido aquí a eso, a hacer un curso, no, ¿sabes?, disfrutando, claro, pero no a vivir una vida cómoda en la que nunca ocurra nada que me haga aprender, porque eso sería, de alguna manera, hacer un curso un poco ineficiente, ¿no? Y por lo tanto, pues, en vez de resistir, por así decirlo, ¿no?, las cosas que me ocurrían y que no eran agradables para mi ego, pues cambié el chip, ¿no?, para donde antes resistía, pues aprendí a agradecer, ¿no? Y creo que eso es una herramienta poderosa, ¿no?, para el ego. Sí, Porque, claro, la tendencia natural del ego, como tú siempre has dicho, es resistir lo que no le gusta, ¿no? sí. Y sin embargo, si en vez de resistir lo agradeces, pues el ego se vuelve loco, ¿no? En el sentido de Claro,
ahora, ¿no? Es una muy buena manera digamos, de luchar contra Sí. él, ¿no? Un día aprendí, Gonzalo, algo Sí, que lo he colocado siempre en práctica desde ese momento, que fue hace muchos años atrás, es aprender a agradecer aquellas cosas que uno no logra entender. claro, ¿No? Que uno no logra comprender. Uno dice, ¿cómo puede uno agradecer cierta algo que nosotros llamamos tragedia? ¿No? ¿Cómo sí, poder sí, sí, agradecerlo? Pero cuando vamos confiando y sí, cuando vamos nosotros teniendo esa conexión, llegamos a ese nivel de poder agradecer aquellas cosas que no podemos entender. claro. Y eso además, vamos a ver, sí, es verdad, pues muchas veces no podemos entender muchos porqués, pero sí podemos entender el porqué principal. Claro, Y el porqué principal es que entendamos o no entendamos todo lo que algo nos viene a enseñar, podemos entender que nos viene a enseñar algo. No sé si me explico. sí, Y ese algo es a mantenernos, entre otras, siempre es mantenernos en paz ante algo que no es agradable para el ego, ¿no? Y claro, cuando tú eres capaz de mantenerte en paz, cuando algo no es agradable para el ego, estás neutralizando el ego, porque el ego ya no tiene poder sobre ti, ¿ves? Ese es el asunto, ¿no? y también, Gonzalo, cuando es al contrario, y lo vamos a colocar, el contrario me refiero yo, lo digo porque pues, es parte de lo que uno se va dando cuenta cuando las cosas funcionan bien, Sí. cuando vamos creciendo en la empresa o en lo que vamos haciendo, el ego se atribuye ese resultado el mismo, ¿no? Claro, sí, claro, claro, muy bien. Entonces soy yo, ¿no? Es que la empresa triunfó, ¿por quién? Soy yo. No, claro, claro. Nunca pensamos que fue porque éramos Nunca. correspondientes con ley Exacto. para que ocurriese, ¿no? Sí. Exacto. Y entonces, tienes razón. Está muy bien visto que esto funciona en ambos sentidos, ¿no? Y así es, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ya te digo, empecé a aceptar, empecé a hacerme autorresponsable de mi estado interno y empecé a agradecer, ¿no? Y luego me quedaban dos actitudes más que empiezan con la A, ¿no? Una que se llama adaptarse y otra que se llama actuar, ¿no? Porque comprendí que tenía que adaptarme, ¿no? Al lugar, a las circunstancias donde me correspondía hacer una función o una misión, o incluso vivir un destino, ¿no? Y aunque es verdad que espiritualmente siempre uno tiene la alternativa de delimitar, ¿verdad? Cuando uno no se encuentra preparado, ¿no? Para afrontar una lección espiritual, ¿no? Que tienes que vivir. Bueno, pues comprendí que al final la delimitación está bien, es cuando no se puede gestionar, es lo que tenemos que hacer, porque hay que proteger la paz, pero que de alguna manera retrasaba mi crecimiento, ¿no? Porque no me enfrentaba a aquellas situaciones que realmente todavía me quitaban la paz, ¿no? Entonces, cuando veía que no estaba preparado, que era todavía pronto para mí o que no podía con ese asunto, pues aprendí a delimitar, ¿no? Pero comprendiendo que la delimitación es simplemente un paréntesis, ¿no? Es decir, el universo no me va a librar, ¿no? De vivir, de pasar por esa experiencia. Lo que puedo hacer de vez en cuando es retrasarla un poco, ¿no? Pero comprendí que también retrasarla, pues no era la mejor opción, ¿no? Que la mejor opción era poder enfrentarme a la circunstancia y mantener mi paz. En eso me ayudó mi gen de empresario, ¿no? Porque los empresarios tenemos ese gen que cuando vemos algo claro, vamos a por ello, no sé si me explico, ¿no? Y no Sí. lo aplazamos, y no tal, y no cual, ¿no? Con lo cual ahí es la única cosa genéticamente buena que yo tenía para el crecimiento espiritual, porque todas las demás eran malas, Sí. eran contraproducentes, ¿no? Y sin embargo, ese gen de decir, oye, a por esto, ¿no? Pues eso me ayudó, ¿no? Porque claro, el camino espiritual es bueno, siempre lo han descrito en la literatura, ¿no? Como el camino del valiente, ¿no? En el sentido de que te enfrentas a muchas cosas, porque es más fácil a veces conquistar el mundo que conquistar el ego interior, ¿no? Claro. Y entonces ese adaptarme, ¿no? A lo que tenía que vivir para crecer, pues ¿sabes? Sin intentar huir de las situaciones complicadas, ¿no? Necesariamente, pues fue una cosa que me ayudó en la trascendencia del ego. Y la última, que sería la quinta actitud, ¿no? Por así decirlo, que me gustaría resaltar,
es recordar a todo el mundo y a mí mismo que tenemos que actuar, que el universo no responde a la inacción, que no hemos venido aquí para no hacer nada. O sea, venimos aquí en un mundo de resistencia, ¿no? de tercera dimensión, para aprender a hacer cosas, ¿verdad? Y en ese hacer cosas es donde aprendemos lo que funciona, lo que no funciona, lo que fluye con la ley, lo que no fluye con la ley, lo que produce buen fruto o no produce buen fruto. Claro, si me tumbo todo el día debajo de una palmera, ¿no? Y no hago nada, será también difícil que acierte, que me equivoque, que aprenda de las circunstancias, ¿no? Y que por lo tanto, y además también recordar que esa actuación, ¿verdad? Ese actuar tiene que ser siempre un actuar no agresivo, ¿verdad? Porque el amor no agrede, el amor no castiga, el amor enseña, ¿no? Y entonces tenemos que actuar, pero dejando de lado todo tipo de violencia, ¿no? Sea violencia física, verbal o mental, ¿no? O sea, actuar en paz, actuar desde el amor, actuar desde la concordia, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprender a actuar sin agredir nunca, ¿no? Esa es la, digamos, la quinta actitud que, en mi opinión, tenemos que desarrollar, ¿verdad? Si queremos trascender el ego. Porque la tendencia del ego, Cristian, es siempre defenderse. ¿Explico? Siempre. Se Claro. siente atacado todo el tiempo. Eso es, Sí. tú lo has dicho mejor. Entonces tenemos que aprender a actuar sin sentirnos atacados, sin intentar defender, porque no hay nada que defender, ¿verdad? Lo único que tenemos que defendernos es de una agresión física, pero de nada más, ¿verdad? Porque de la agresión verbal yo no tengo por qué defenderme, no me va a matar una agresión verbal, ¿no? Y por lo tanto, pues no resistir, no, ¿sabes? No ser reactivo, comprender que las demás personas tienen derecho a tener sus opiniones y también comprender, claro, que no todo el mundo está al nivel de conciencia de Gandhi, de Teresa Calcuta o de San Juan de la Cruz y que por lo tanto en sus actuaciones van a expresar su nivel de conciencia y tienen todo el derecho a ello, ¿no? Pero yo no tengo por qué sentirme ofendido por eso, ¿no? Claro, de la misma manera que cuando un niño pequeño, ¿no? Hace una tontería, nadie se ofende, porque, bueno, es lo normal, ¿no? Sí. Nos ofendemos cuando vemos a adultos haciendo tonterías, ¿no? Porque ya tenemos la expectativa de que tienen que actuar de una manera diferente, ¿no? Pero claro, es que esos adultos en cuerpo físico son niños en nivel de conciencia muchas veces, ¿no? Y por lo tanto, muchas de sus actuaciones, como el nivel de conciencia es lo que más determina, ¿no?, la vida de una persona, pues muchas de sus actuaciones va a ser reflejo de ese nivel de conciencia que tienen, ¿no? Y no pueden evitarlo, y entonces pues hay que tener con ellos la misma compasión pues que tenemos con los niños, ¿no? Claro, hoy, por ejemplo, he tenido la experiencia pues que ha venido un hijo mío a Estados Unidos con sus hijos a mi casa, ¿no? Tiene 2 hijos pequeños, muy estupendísimos y majísimos, pero claro, de la paz que hay en la casa cuando estamos solo los adultos, ¿no?, a lo que se lía cuando vienen, Sí. han montado una tienda de campaña con los cojines y no sé qué en la silla de estar y que luego uno quiere ver una película y el otro otra y se pelea. Bueno, claro, normal. Dices, bueno, si eso lo hacen personas mayores, dices, pero, ¿sabes? Pero el problema Sí. es que si lo hacen los niños, pues claro, lo asumes y lo ves con claridad. Pero es que hay muchas personas mayores que son niños en su nivel de conciencia, ¿no? Y que por lo tanto es que no pueden actuar de otra manera, ¿no? Y no son culpables de ello, porque yo también he estado en esa situación en algún momento de mi evolución espiritual, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, hay que darles su espacio para que hagan sus procesos y no tomarse nunca personal, ¿no? Nunca personal, nada de lo que hagan los niveles de conciencia bajos, ¿no? Ese es el secreto de la actuación, ¿no? Y luego, el otro gran secreto de la actuación, desde mi punto de vista, es aprender a dar siempre lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos, porque claro, si yo no intento dar lo mejor de mí mismo, nunca aprendo, porque como nunca doy lo máximo, pues nunca sé dónde están mis límites, ¿no? Pero una vez que doy lo mejor de mí mismo, tengo que aprender a dejar los resultados en manos de Dios para no perder la paz. O
O sea, muchas veces, yo esto sí que era un problema que yo tenía genético de empresario, ¿no? Cuando actuaba quería controlar el resultado y ver el resultado y conseguir el resultado. Y ahí se me iba toda la angustia, toda la ansiedad, todos mis problemas internos, ¿no? Ahora, cuando aprendí a dar lo mejor de mí mismo, pero dejar el resultado en manos de Dios, de la ley, de como tú lo quieras mirar, pues coño, eso cambió totalmente mi paz y luego, y como no perdía energía por la angustia y el estrés, pues entonces podía actuar todavía mucho mejor. No sé si me... Sí. Porque tenía más creatividad y más, ¿no? Y más visión de lo que convenía en cada momento y tal, ¿no? Para mí eso fue clave, ¿no? Aprender a actuar dando lo mejor de mí mismo, pero sin querer controlar el resultado. Ese Dejar fluir, ese soltar, Gonzalo, que cuesta tanto, ¿no? ay, Dios Así mío, como habla de la aceptación, sí, sí, que es todo un proceso porque es una lucha contra el ego. El control, el querer tener el control, que es lo que le fascina al ego, ¿no? Controlar claro, todo lo que se mueve, ¿no? claro. Todo, los resultados, la vida de las personas, todo, pues aprender a soltar eso es un paso de descanso para el alma enorme. Enorme, claro, claro. Sí, y ese es parte de ese aprendizaje, que es ese fluir que usted siempre lo ha dicho, Gonzalo, que me parece maravilloso. El día, porque aquí también hay algo que los dos lo conversamos en alguna ocasión, pero no sobra volverlo a recordar, como usted siempre lo dice. Claro. Esto hay cosas que hay que estar recalcando. Y es que el hecho del fluir no quiere decir, como usted lo hablaba con el actuar atrás, Claro, que nosotros no tengamos que colocar nuestra parte. Es claro, decir, porque hay personas que sienten que todo les va a aflorar y que todo se les va a dar, pero que simplemente se lo entrego, mi responsabilidad y el resultado al universo, pero yo tengo que hacer mi parte. sin duda. Y tienes que hacerlo lo mejor que puedas y lo mejor que sepas y con toda tu energía y con toda tu intensidad, pero haciendo planes provisionales. Cuando ves que no fluye por alguna razón, pues no sigas. ¿Me explico? Porque eso quiere decir que la ley te está diciendo que por ahí no. Y eso no quiere decir que muchas veces lo que tú tenías pensado no estuviera perfectamente alineado con la ley del amor, pero si el universo necesita que determinadas personas o grupo de personas tengan una experiencia de crecimiento, pues claro, por mucho que tú intentes evitarla, no lo vas a conseguir porque la ley te lo va a impedir, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre pongo el ejemplo de Gandhi, ¿no? Que sí pudo conseguir que los ingleses se fueran de la India, pero no pudo conseguir que la India y el Pakistán no se separasen, ¿no? Y entonces, claro que él usó las mismas herramientas, la misma sabiduría, las mismas huelgas de hambre, no sé si me explico, ¿no? La Sí, misma no violencia, pero en el primer caso funcionó porque la ley necesitaba que eso ocurriese y además necesitaba mostrar cómo eso podía conseguirse sin violencia, ¿no? Pero en el segundo caso no lo consiguió porque la ley necesitaba que muchas familias tuvieran la experiencia de tener que marcharse de su casa a otro país por motivos de religión o de ideología. Claro, evidentemente eso no está alineado con la ley del amor, como no lo está la guerra de Ucrania, claro. pero eran experiencias necesarias para esas almas que estaban en ese proceso y por lo tanto la ley no le permitió tener fruto en eso, ¿no? Entonces, tenemos que saber eso, cuando la ley pues no nos deja cambiar una situación o mejorar una situación porque las personas involucradas en ella necesitan esa experiencia. Y cuando veamos que el tema no fluye, pues hay que cesar, porque si nos darnos, siempre se va a, yo siempre digo, la voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Y la voluntad del hombre solo se va a cumplir cuando coincida con la voluntad de Dios. Por Claro, claro, claro. Es así de claro, ¿no? Sí, Entonces, pues ya está, ¿no? Pues esas son las 5 actitudes que empiezan por A, por así decirlo, en las que sí. intenté entrenarme, ¿no? La aceptación, la autorresponsabilidad, el agradecimiento, la adaptación y la actuación Actuación. dando lo mejor de mí mismo, pero soltando los resultados, ¿no? Y siempre sin violencia, ¿no? Esas son. Y luego me entrené también en 2 actitudes adicionales que a mí me costaban mucho, ¿no? Sobre todo la primera, ¿no? Que es el respeto.
Pero claro, cuando yo veía a gente haciendo cosas, pues no sé, que parecían horrorosas, pues siempre salía de mí automáticamente un juicio, ¿no? Pero este tío, pero este hombre, pero ¿cómo puede haber hecho esto? Pero este criminal, o este político corrupto, o este lo que sea, ¿no? Pero claro, tuve que trabajar mucho en aprender a respetar, ¿no? Que las personas tenían sus destinos, sus experiencias de crecimiento que tenían que vivir, en fin, y que tenían derecho a tomar sus propias decisiones y a equivocarse, porque claro, si Dios le daba a las almas, ¿no?, la libertad de tomar decisiones y equivocarse, ¿no?, por mucho que luego eso genere un karma, pero no pasa nada, el karma es pedagógico, no punitivo, ¿no? Pues yo tenía que aprender a respetar. Claro, ese gen mío de empresario que me ayudaba a enfrentarme a situaciones difíciles, en esto no me ayudaba nada, ¿no? Porque claro, porque era, en fin, porque entonces aprendí cuál era para respetar, tienes que aprender la diferencia entre juzgar y evaluar, ¿no? Me costó muchos años aprender esa diferencia, pero porque mira, ante las situaciones tú puedes hacer esencialmente tres cosas, ¿no? Una es juzgarla, otra es evaluarla y otra es caer en el relativismo, ¿no? Pero tanto juzgar como caer en el relativismo no es lo correcto espiritualmente, porque el relativismo dice, ah, bueno, cada uno que haga lo que quiera, todo es igual de bueno y malo, aquí no hay reglas jerárquicas, no hay, ¿entiendes? Y eso es algo que se cae por sí solo, ¿no? Porque evidentemente pues no está en el mismo momento de desarrollo espiritual, pues yo qué sé, Pablo Escobar, que Gandhi, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Entonces eso hay que verlo, porque claro, tú vas hacia Gandhi, no hacia Pablo Escobar, ¿no? Entonces, pero claro, juzgar tampoco es la solución, porque cuando nosotros juzgamos le estamos metiendo una carga emocional propia que nos quita la paz. ¿Ves? Yo digo, Pablo Escobar era un criminal, ¿me explico? Y eso le estoy juzgando y me estoy enfadando con lo que hacía y me está quitando la paz, me estoy poniendo una carga emocional, ¿no? Sin embargo, evaluar significa ver y darme cuenta y discernir, de claro que entre Pablo Escobar y Gandhi hay una diferencia importante de desarrollo de conciencia, pero que los dos tienen derecho a vivir sus momentos y que Gandhi, al principio de su evolución, también fue Pablo Escobar. No sé si me... Claro, y por lo tanto, ese respeto, ¿verdad?, a las decisiones, las experiencias, por muy negativas que sean de los demás, pues me costó mucho adquirirlo, ¿no? Porque ya te digo, mi gen de empresario no estaba muy alineado con ese respeto hasta que la comprensión espiritual fue más profunda, ¿no? Y por último, la última actitud, ¿no?, que me entrené en adquirir, ¿no?, es lo que yo llamo la valoración, ¿no? Fíjate que muchas veces perdemos la paz porque siempre estamos pensando en lo que no tenemos, o en lo que tienen otros, o en lo que, ¿sabes?, o en lo que hacen otros, y nosotros nunca disfrutamos de lo que sí tenemos porque siempre estamos pensando en lo que no tenemos, ¿no? Y entonces comprendí que la ley universal muchas veces nos quita lo que sí tenemos cuando no lo valoramos, ¿verdad? Es verdad, es uno de los postulados de la ley, ¿no? Y por lo tanto decidí dejar de quejarme, ¿no? O sea, la queja nos hace pobres espiritualmente, ¿no? Sin embargo, la prosperidad, ¿verdad?, la abundancia, es un resultado de la valoración. Claro, porque nosotros, la ley universal garantiza que todos tenemos lo necesario para crecer. Es decir, Dios no nos va a mandar a un curso sin darnos las características o condiciones que necesitamos para hacer el curso, porque eso no sería sabio. Es como si tú quieres mandar a un astronauta a la Luna, pero no le pones cohete. O no le pones traje de astronauta. Bueno, pues el tío se va a ahogar. Entonces, claro, para hacer determinadas actividades, para hacer determinados cursos de crecimiento, pues tienes que dar los recursos, ¿verdad?, las herramientas, las características a las personas que les permitan hacer ese curso, y la ley no se equivoca en eso, ¿no?
Entonces, si una persona pues, no es multimillonaria es porque no necesita ser un multimillonario para ese curso que va a hacer. Y si otra persona lo es porque lo necesita para ese curso. Porque, por ejemplo, uno de los cursos que todas las almas tienen que hacer pues es aprender a manejar bien los recursos cuando se tienen, ¿no? Y no gastárselos en tonterías ¿sabes? O en caprichos estúpidos y usarlos para el beneficio propio de los demás. Claro, si no tienes los recursos para tomar decisiones, pues no puedes aprender, ¿no? Pero también tenemos que aprender a ser felices con menos recursos. Por lo tanto, tenemos que de vez en cuando tener algún curso donde vayamos un poquito más escasos de recursos para aprender que la felicidad no depende de ello. No sé si me explico, sino que es un estado interno. O sea, que todo es perfectamente sabio, está perfectamente orquestado en el universo y por lo tanto cada persona tiene que valorar lo que tiene, ¿vale? Yo, eso por ejemplo, que usted dice, señor, le escucho. No, Gonzalo, que cuando usted dice algo me pone a pensar algo que creo yo que puede sumar a lo que estamos conversando, lo que usted nos está compartiendo. A veces el universo, en medio de su pedagogía, que es bellísima, sí, le da a una persona recursos y se vuelve una persona muy próspera. Sí. Hablando, bueno, al menos rica, hablando desde un punto de vista material. Y lo hereda, ¿sabes? Sí. Sí. Y de pronto lo pierde todo. Claro, porque eso puede ser un curso, ¿no? Porque tiene que aprender primero a gestionarlo bien para no perderlo, pero también tiene que aprender a que si lo pierde por alguna cuestión de fuerza mayor, pues a ser feliz sin esos recursos que ha perdido. Sí. ¿Sabes? Eso es todo el mismo aprendizaje. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo mío personal. Yo de nacimiento no veo de un ojo. Pero claro, yo podía haber estado toda mi vida quejándome de que no veo de un ojo, de que me costó más a lo mejor pues acomodar mi cerebro, yo qué sé, a la visión espacial, ¿no? Y bueno, pero yo decidí desde jovencito, esto sí que me acuerdo, que a mí eso no me iba a limitar. Y me acuerdo que el médico le decía a mi madre, cuando yo tenía 3 o 4 años de edad, pues su hijo no va a poder jugar al tenis o hacer deporte, porque claro, la visión bifocal para la profundidad de la bola, ¿no? Y tal. Joder, pero qué barbaridad. Yo jugué al tenis casi a nivel profesional. Corrí carreras de coche como si tuviera no 2 ojos, 3. ¿Me explico? O sea, quiero decir que claro, cuando algo te falta, pues que tu actitud sea decir, oye, pues con lo que tengo voy a dar lo mejor posible, ¿no? ¿Sabes? O sea, y no quejarme de que me falta un ojo, sino agradecer que tengo otro, ¿sabes? Claro, porque otro sí, está sí. Claro, Sí. ¿me explico? O sea, es esa actitud de huir de la queja y sacar lo mejor que puedas con lo que el universo te ha dado, y lo que te ha dado es lo perfecto. Y si a mí me dio un solo ojo, pues es porque yo tenía que de alguna manera vivir esta experiencia de crecimiento con un solo ojo. A lo mejor tenía que vencer el miedo permanente en la vida de que cuando me pase algo al único ojo que tengo, no sé si me explico, ¿no? Sí. O lo que sea, ¿no? Pero yo comprendo que si eso se me dio así, es porque era lo que mi alma necesitaba, ¿no? Y por lo tanto, empieza la aceptación. Sí, pero fíjate, así como otras cosas me costaron muchísimo más aceptar, es algo como que desde muy pequeñito decidí que no iba a ser una limitación en mi vida. No sé si Y fíjate, si luego el universo me ha compensado que teniendo un solo ojo, soy la única persona de mi edad que conozco que no necesita gafas para ver de lejos ni de cerca. Y dices, ¿pero cómo es posible? Sí. Y los médicos se asombran, ¿no? Y dicen, pero bueno, 67 años, ya sabes, cuando tienes 67 años necesitas gafas, o para ver de cerca o para ver de lejos. Sí, ¿sabes? Pero es muy raro a que alguien no necesite nada para ver de cerca o de lejos, ¿no? Y yo creo que eso fue quizás sido una muestra del universo de decir, mira, todo es posible si tu actitud es la correcta. No sé si me... Sí. Sí. Y fíjate, es una tontería que no te he contado nunca, pero es la verdad, o sea, es claro. Lo que ha ocurrido, ¿no? Y por lo tanto, volvamos al principio, ¿no? Primer punto para trascender el ego en mi proceso fue, 1, cambiar la comprensión, cambiar el contexto mental que manejaba sobre las cosas. El segundo punto fue entrenarme, trabajar, ¿no? En desarrollar estas 7 actitudes que hemos comentado y además hacerlo de una manera que tampoco sea
que no sea empresaria, ¿no? Saber decir, oye, mira, pues esto también será a la velocidad que Dios quiera, ya comprendo que no lo voy a conseguir en 24 horas y cuando falle en mi entrenamiento, pues en vez de flagelarme o, ¿sabes?, o sentirme culpable, me voy a reír de mí mismo y voy a volver a empezar, ¿no? O sea, hacerlo de una manera desenfadada y hacerlo disfrutando, no poniéndotelo como un objetivo empresarial, no sé si me explico, ¿no? Sino, otra vez más, dando lo mejor de ti mismo. Y la tercera pata que querría mencionar, ¿no?, en 5 minutos, ¿verdad?, pues es la práctica espiritual. Entonces, cuando yo empecé a crecer, a intentar crecer espiritualmente, pues intenté aprender a meditar, ¿no?, o a contemplar, ¿no? Y una cosa que me ayudó en ese momento, cuando empezaba a meditar, porque claro, hasta ese momento yo había hecho mucha oración verbal, ¿no? Pues rezas el Padre Nuestro o el Rosario o lo que sea, pero nunca había intentado meditar. No sé si me está comprendiendo. Y entonces, pues empecé a intentar aprender a meditar, ¿no? Porque la meditación siempre te sube la energía, ¿no? Te conecta, ¿no?, con otras dimensiones. Y una cosa que me fue útil, que es que al principio de mi trabajo de aprender a meditar, pues leí un libro sobre meditación, que no digo que sea correcto o que sea el mejor, ¿no?, pero que es un libro que me aclaró que en general que hay distintos tipos de meditación, ¿no? Y que podemos practicar más de un tipo de meditación, ¿no? Y recuerdo cuando leí ese libro, pues aprendí que había una posibilidad de meditar buscando la introspección, ¿no? Por ejemplo, el primer tipo de meditación, ¿no? Pues intentar ver quién soy yo, cómo me puedo poner de testigo, ¿no?, de mi mente en vez de ser sujeto de mi mente, buscar mis limitaciones, ¿no? O sea, es una meditación, si tú quieres, de introspección, ¿verdad? Y esa fue la primera que empecé a practicar. Luego, también practiqué un tipo de meditación, que es el segundo tipo de meditación que se puede practicar, que es la búsqueda de la mente profunda, ¿no? Y en esa búsqueda de la mente profunda, en este libro me dijeron algo que para mí fue valioso, ¿no? Y es que cuando buscas la mente profunda, lo que tienes que intentar hacer es fijar tu atención, pues, en un objeto, me da igual que sea una botella, que una vela, que un vaso de agua, lo que sea, pero fijar la atención en un objeto de manera que tú puedas parar la mente, ¿no? Pero claro, al principio es imposible parar la mente, esto lleva una práctica, ¿no? Bueno, pero el consejo mío entonces es este, ¿no? Tú no te agobies porque te vengan pensamientos continuamente, incluso cuando tú intentas parar la mente, pero verás que con la práctica va a haber un espacio, que es ese espacio que existe entre el último pensamiento que ya pasó, ¿verdad?, y el siguiente pensamiento que todavía no ha llegado. Y se trata de hacer ese espacio cada vez lo más amplio posible. Y con la práctica ese espacio se hace amplio. Y cuando se hace amplio es cuando tú puedes recibir, ¿no?, de alguna manera, información, gracia, llámalo como quieras, porque los pensamientos ya no están siendo de interferencia. Esto es un poco como en el mar, ¿no?, que si tú sales al mar en un día que hace viento, pues claro, hay olas muy grandes en la superficie del mar, pero si bajas a 300 metros de profundidad, el mar está tranquilo. Pues a la mente le pasa lo mismo. Tú puedes tener mucho, ¿sabes?, pero si bajas a la profundidad de la mente, ahí hay quietud, hay paz. Y entonces ahí es donde se reciben, ¿verdad?, las informaciones de mayor valor. O sea que, por resumir, podemos hacer una meditación de introspección que va buscando nuestras limitaciones, preguntándote quién eres tú, descubriendo que tú eres el testigo de todo lo demás, no la mente, ¿sabes?, ni las emociones, sino el testigo de todo ello. Segundo tipo de meditación que puedes practicar es esa búsqueda de la mente profunda. Y luego hay un tercer tipo de meditación que puedes también practicar, ¿no?, que es lo que yo llamo la meditación experiencial, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y eso, como yo lo intento practicar, es, bueno, intento relajarme, ¿verdad?, cerrar los ojos en este caso, porque cuando tú meditas y cierras los ojos, tú empiezas a ver lo que se han llamado, ¿no?,
fosfenes, ¿no? Que son esas lucecitas, ¿no? Que te aparecen en los ojos, ¿no? Cuando estás relajado y con los ojos cerrados, ¿verdad? Y ahí lo que se trata es de intentar llegar a experimentar ese punto con la práctica, porque esto lleva mucho tiempo, claro, ¿no? Que donde puede desaparecer la diferencia entre el observador y lo observado, donde te das cuenta de la no dualidad, o sea, de la unidad, ¿no? De todo, ¿no? De que el observador y lo observado es lo mismo, ¿no? Es, al final, ¿no? Y es la mente la que es dualista, pero cuando ya la mente se calma es cuando tú realmente tienes la experiencia de no poder distinguir entre el observador que eres tú y lo observado, ¿no? Que es la realidad. Oye, a lo mejor otras personas te pueden hablar de muchos más tipos de meditación, yo no digo que no haya más maneras de hacerlo y, oye, expertos de meditación que pueden hablar de esto incluso mejor que yo, ¿no? Pero, por lo menos, si tú me has pedido mi experiencia, ¿verdad? Sí, Mi experiencia es que yo he intentado practicar esos 3 tipos de meditación, ¿verdad? Y de todas y de las 3, ¿verdad? Porque claro, la meditación de introspección de alguna manera la puedo sustituir por mi comprensión espiritual, ¿no? De alguna manera. Pero lo que no puedo sustituir por mi comprensión espiritual es esa búsqueda de la mente profunda, ¿no? Y ese es el valor de la meditación añadido a la comprensión. Pero también advierto a las personas mi experiencia de que si solo meditas pero no aumentas tu comprensión espiritual al mismo tiempo, ese proceso es más sí, lento. sí, Porque luego te ocurre la vida y pierdes la paz, por mucho que medites. No sé si sí. sí. Sí, lo hemos conversado. Sumado a ese tema, Gonzalo, lo que se hablaba hace un tiempo atrás, la comprensión espiritual no quiere decir que porque alguien tenga algún don espiritual ya la comprensión lo tenga, ¿no? En absoluto. Claro, de eso tienes toda la razón, porque esto lo he visto yo con muchas personas que tienen dones parapsicológicos, ¿no? Sí, Y oye, pues o pueden, yo qué sé, leer los campos akáshicos o lo que sea, ¿no? sí, O clarividencia, o adivinar el futuro, o conectarse con almas que ya han trascendido. Oye, maravilloso, oye, estupendo, no tengo nada en contra de ello, ¿no? Pero ves que a veces esos dones son mal usados. Y sí, cuando son mal usados es porque no hay un suficiente nivel de conciencia para claro. usarlos bien, ¿no? Y esas personas pueden hablar de su don, pueden usar su don para ayudar a otras personas, que duda cabe, ¿no? Con muchas cosas, pero a lo mejor no pueden ofrecer una gran comprensión espiritual a la Sí, gente, ¿no? Y desde luego no tienen el ego trascendido. Es decir, no hace falta tener el ego trascendido para tener ese tipo de don. claro, Claro. claro. Lo que sí ocurre a la inversa es que si tienes el ego trascendido, siempre tienes algún don de ese tipo. Sí, 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 es lo que la filosofía perenne llamaban sidis, ¿te acuerdas? Sidis. sí. Sí. Entonces, eso es verdad y me alegro que lo hayas mencionado porque a mí se me había olvidado mencionarlo, ¿no? No. En esta exposición. Pues mi amigo querido, se nos fue la hora. Hoy me he enrollado mucho, creo, ¿no? No, maravilloso, siempre maravilloso. Además, su pedagogía, ¿no? El orden, lo vamos llevando, lo vamos recalcando, queda establecido. Yo creo que hemos recibido un encuentro, como siempre, maravilloso, donde seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando. Y aquí, al final de esto, si nos damos un momentico para autoobservarnos en la manera diaria, en la vida diaria, Gonzalo, aplicando esto que usted nos acaba de compartir, empezamos nosotros a vivir más tranquilos, más en paz, más en armonía, cuando estamos más felices, nuestro nivel de vibración es maravilloso, porque ya estamos en unos niveles bonitos sin que el ego espiritual entre a dominarnos, porque ahí vuelve y nos recuerda que estamos dormidos creyendo que estamos despiertos. Así es, así es. Pero mira, al final lo sabemos porque Sí, es fácil detectar el ego espiritual porque al final, si hay ego espiritual, no hay paz. sí, O sea, me da igual que el ego sea el normal o el espiritual, dicho de otra manera. Si hay ego normal o ego espiritual, no hay paz. Si sentimos paz, esa es la vara de medir. Y por lo tanto, yo una vez más le digo a todo el mundo que nos está escuchando, ¿no? Que por favor no me crea nadie, que no vayan
Simplemente les invito a que lo practiquen, estas cosas que hemos comentado, y que ellos mismos vean sus resultados. Si los resultados no son buenos, por favor que no me hagan ni caso, porque las cosas tienen que funcionar para ser verdad, ¿no? Sí. Y yo, al menos en mí, y al día de hoy ya en miles de personas más, he podido comprobar que esto funciona. Sí. Sí. Y si no funciona, pues pido disculpas, ¿vale? Funciona. Y funciona maravillosamente. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias por todo el tiempo, gracias por todo lo que usted siempre está aportando. Cuando menos nos demos cuenta, otra vez es viernes, Gonzalo. Bueno, pues por el próximo viernes. El próximo viernes. Muchas gracias a toda la comunidad. Un inmenso abrazo, gracias por su compañía. Como siempre les pido, vamos a dejar los comentarios, los me gusta, vamos a compartir con las demás personas en nuestras redes sociales. Así vamos a hacer que este mensaje llegue y que ese sueño, que no es un deseo egoico, sino un anhelo, el anhelo de que cada vez lleguen más personas a comunicarse o conectarse con este encuentro de los viernes y que también se sumen a este proceso de aprendizaje y de evolución, pues el regalo se lo dan ellos. Ellos mismos van llegando, van recibiendo, van experimentando, van viviendo, y aquí la satisfacción de saber que se puede aportar lo mejor, que siempre está la actitud de entrega, de servicio, consciente, responsable, coherente, honesto, de decir, miren, esto, hoy Gonzalo dice, esto es lo que a mí me ha servido, se lo entrego. Sí, sí. Ahora nosotros recibamos, practiquemos, verifiquemos, y los resultados nos van a decir que vamos muy bien o que hay algo por corregir, que seguramente en muchos casos pues es así, porque todos estamos en este plano y seguimos experimentando. A todos, gracias por su compañía, y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual.